Entendemos que el candidato Pedro Castillo está trasladándose, nos había adelantado que hacia Chimbote, se ha perdido la conexión, estamos tratando de retomar esa conexión, creemos importante, además todavía hay varias preguntas, varias respuestas, varias reflexiones pendientes, pero mientras tanto vamos a conversar con Mauricio Zabaleta, politólogo, hablando inicialmente de lo que ha escuchado en esta primera parte de la entrevista a Pedro Castillo y cómo se está planteando esta segunda vuelta. Muchas veces hemos escuchado que las segundas vueltas electorales es como comenzar de cero. En este caso, ya estamos en la segunda semana luego de la primera vuelta electoral y se han planteado, digamos, los debates en relación a que en el caso de Castillo, pues, si bien puede haber una novedad y hay un respaldo evidente, por lo menos es la fotografía de las encuestas en el interior del país sobre todo, pero también en Lima tiene un porcentaje poco desdeñable, está en los sectores probablemente más populares, pero que genera en los sectores de poder y empresariales un temor evidente. Y por el otro lado, Keiko Fujimori, que es muy conocida en el ámbito político de nuestro país, en todas las facetas, ¿no? En todas las facetas, y están vinculadas a temas de investigación y que ella tendría que revertir. Es decir, Mauricio, la discusión planteada entre defensa de democracia versus comunismo es un debate, una discusión que al país le interesa en este momento, en un momento como el que estamos viviendo. Mónica, muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes. Yo lo que creo es que ese discurso no está calando tanto. Pedro Castillo es una persona poco conocida y esa es su gran ventaja. Sí. El problema de Keiko Fujimori es que se le conoce mucho, ¿no? Y se conoce el ejercicio del poder que tuvo desde el Congreso de la República. Ya no solamente estamos hablando de antifujimorismo, sino estamos hablando de antiqueiquismo. En el caso de Castillo, él que se presenta como un hombre de campo, como un profesor rural de escuela primaria, me parece que es complicado que la ciudadanía, que además no está prestando necesariamente demasiada atención a las elecciones, pueda enganchar con un discurso anticomunista, simplemente porque, por más de que sabemos que efectivamente en el plan de gobierno hay una afirmación explícita de marxismo-leninismo, es difícil que la ciudadanía haga la conexión entre Pedro Castillo y una amenaza del comunismo. Me parece que ese discurso no tiene mucha profundidad. Fernando. Sí, Mauricio Zabaleta, buenos días. ¿Ha quedado convencido usted con las explicaciones que ha dado el candidato Pedro Castillo respecto del posicionamiento político que está buscando? Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. En realidad yo lo que creo que hay que tener como base es de que Perú Libre es un partido que tiene un dueño, ¿no? Que es el señor Cerrón. Y en realidad el acuerdo que tuvo con el señor Castillo, que en realidad surgió en la palestra pública. Pero además surgió porque no podía ser él, ¿no? Estaba inhabilitado. Exacto. Ese es el tema. El contrato, si se quiere, el contrato político que tenía Cerrón con Castillo era: cedo el candidato, yo no puedo ser el candidato, cedo el candidato para no perder la inscripción. Porque si no pasaba en la bahía, si no pasaba en el 5%, entonces Cerrón se quedaba sin partido. Ese era el acuerdo. Y ahora se han encontrado con la posibilidad de llegar a la presidencia. Entonces, ahí es donde, ¿cómo escondo a Cerrón? Que es lo que genera más miedo. Exactamente. Entonces, tenemos un candidato que no está necesariamente vinculado a la organización a la que pertenece, cosa que en realidad es bastante similar a varios de los candidatos que estuvieron en primera vuelta, ¿no? Sabemos que es un partido que se declara marxista-leninista. Sabemos que en el caso del señor Castillo no ha tenido ningún problema en aliarse con un sector del CONARE presuntamente vinculado a Almohadez, ¿no? Ha tenido alianzas, si se quiere, en ambos casos bastante cuestionables.
Entonces, en esencia, lo que vamos a ver es una disputa entre un candidato que se ve en la segunda vuelta casi por accidente, cuando lo que ellos querían es pasar la valla, que vienen con un discurso que es parte, una parte es del señor Cerrón y otra parte es lo que vaya a ir diciendo en la campaña, que es la campaña de segunda vuelta, donde recién estamos escuchando al señor Castillo, de qué es lo que quiere. Ahora, esto es preocupante en el sentido de que ya hemos escuchado algunas cosas que ha dicho. Es un riesgo para la democracia, igual que Keiko Fujimori, en aspectos vinculados a cierre del Congreso, ¿no? Él lo dijo, él ha salido a desautorizar a otros voceros, pero él, antes de la segunda vuelta, él dijo que iba a cerrar el Congreso, si es que el pueblo se lo pedía. También dijo que iba a desactivar el Tribunal Constitucional, y esos son pues pilares de la división de poderes. Está diciendo que va a desactivar pilares de la democracia. Mauricio, ¿y cómo ante esta situación, ante este ideario de Perú Libre, que lleva a Pedro Castillo, o llevaría a Pedro Castillo al gobierno en estas elecciones? Todavía no está dicha la última palabra, pero en caso se concrete esta elección, ¿cómo se vislumbra la relación con un Congreso que será definitivamente fragmentado y en el cual, evidentemente, el Partido Perú Libre, si bien es cierto, tiene un número importante de parlamentarios, no creo que sea al final mayoría? Carlos, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por tu pregunta. Mira, yo lo que creo es que estamos otra vez en el mismo problema inicial, ¿no? De un candidato que no estaba vinculado al partido. Pongamos que el señor Castillo, como ahora lo muestran las encuestas, termina siendo elegido presidente de la República. Bueno, en este caso tiene varios problemas. Lo primero es que va a tener un Congreso donde no tiene mayoría. De hecho, es un Congreso que podríamos verlo como un Congreso opuesto, sí. Un Congreso donde podríamos decir que está a la centro-derecha, ¿no? Teniendo algunos elementos de derecha claramente identificables. Y hemos visto que además en los últimos 5 años se han roto estos pactos, estas reglas no escritas de no vacar o no disolver, ¿verdad? Hemos visto el quiebre de esos acuerdos que tenía la élite de no usar estas armas nucleares que tiene la Constitución. Eso ya se ha roto. Entonces, sí. Un presidente que... Y ahora se pueden usar con ligereza, y ese es lamentablemente el antecedente, ¿no? Efectivamente, Mónica. Se pueden usar con ligereza, entonces es un presidente débil, que además ha llegado a la segunda vuelta con menos del 20% de los votos válidos, ¿verdad? Entonces estamos frente a una situación precaria. Sí. Mauricio... El tema es que él podría... Sí. Sí, Mónica, Déjame pedirte, por favor, vamos a tener que hacer una pausa para continuar conversando. 9:19, estamos conversando con el politólogo Mauricio Zavaleta, profesor de la Universidad Católica y columnista en el diario El Comercio. Señor Zavaleta, quería preguntarle qué es lo que va a pasar quien sea que gane con la correlación de fuerzas en el Congreso. Más que nunca, poder aplicar una política general supondrá buscar alguna forma una forma de acuerdo, porque nadie dispone de la mayoría en el Congreso y las matemáticas hacen difícil poder forjar alianzas. Efectivamente, Fernando. Y un poco cogiendo la última pregunta de Carlos para responderte a ti también, el problema es de que en el caso de que el señor Pedro Castillo fuese presidente de la República, tampoco tendría una bancada necesariamente cohesionada, porque esa bancada, al parecer, responde sobre todo al partido Perú Libre, del cual el señor Castillo es más un invitado. Entonces, no solamente hay problemas con el resto de partidos políticos, sino también con su propia organización política. Y lo que sucede en el Perú, como hemos visto, es de que los partidos son endebles, las bancadas se disgregan, se parten, hay una serie de incentivos en el propio Parlamento para ello. Pero en concreto en la relación de qué hacer con nuestra política finalmente. O sea, la democracia está articulada sobre la base de que hay diferentes partidos, o sea, partidos como partes del poder, y que esos partidos tienen diferentes opciones programáticas, diferentes visiones de qué es lo que se debe hacer con la sociedad, con el país, cómo se deben ordenar las cosas, si se quiere.
Y el compromiso que necesitamos pedirle sobre todo a quienes han quedado en segunda vuelta, es en primera instancia un compromiso democrático, pero también a los líderes de los partidos en el Congreso. El Congreso se ha vuelto un actor muy relevante en los últimos años y lo ideal sería que pueda haber un pacto mínimo, primero para mantener el orden democrático, para mantener la estabilidad democrática y para generar ciertos ejes de política en los siguientes años. Porque una de las tragedias de este último quinquenio es que se ha abandonado los horizontes de desarrollo del Perú. Y si entramos a otro ciclo de polarización, pues lamentablemente en nuestro bicentenario vamos a entrar a un proceso, en el mejor de los casos, de paralización. Sí. Mauricio, en esta segunda vuelta han habido ya algunos ex candidatos y líderes de partidos políticos que han mostrado sus adhesiones respectivas, ¿no? Ya sea a Keiko Fujimori o a Pedro Castillo. ¿Qué tanta influencia puede tener esto, cree usted, a la hora de la votación propiamente dicha, de la definición de esta segunda vuelta? Si hay capacidad de endose de votos a tal o cual candidato. No, en el Perú no hay capacidad de endose. Porque no hay grandes liderazgos tampoco, ¿no? Porque efectivamente, primero porque no hay grandes liderazgos y porque no hay básicamente estructura partidaria. En otros países, en otras democracias más avanzadas, tienes gente que vota por un partido y si el partido por el que ha votado toda la vida y sus padres han votado y sus abuelos tal vez han votado, dicen en este contexto vamos a apoyar a tal candidato, pues así se hace, pero en el Perú eso no existe. Lo que sí tenemos es gente que vota frente a diferentes opciones que no necesariamente tienen un candidato. A lo que me refiero es el sur tiene una opción, si se quiere, más estatista, que en realidad es una demanda de servicios. Lima vota a candidatos más pro mercado, pero los candidatos cambian de elección a elección, ¿verdad? Entonces, esos electores en realidad no están escuchando necesariamente al candidato que votaron por primera vuelta, sino es la opción que se decantaría por sus propias gustos, preferencias programáticas, ¿no? Entonces el endose en realidad de candidatos débiles y coyunturales no tiene tanta relevancia. Pero me gustaría aprovechar la pregunta para decir que lamento que los candidatos, entendido aquellos que tienen un compromiso con la democracia, me refiero tanto a la izquierda como a la derecha, se apresuren en dar su respaldo a dos candidatos que son, ya lo hemos dicho, peligrosos para la democracia. Debería haber una negociación un poco más pública, forzarlos a tener acuerdos mínimos de gobernabilidad, un poco lo que estábamos hablando hace instantes, ¿no? Y ese apresuramiento es producto en algunos casos del miedo y la desesperación. Por ejemplo, siguiendo en la misma línea, el señor López Aliaga, de Renovación Popular, va a comenzar a hacer una campaña pro Keiko en el resto del país. Desde varios puntos de vista, algunos pueden señalar, bueno, hay alguna forma de adherencia de este grupo, digamos, de la derecha que está más al extremo, que podría efectivamente sumarle a Keiko, pero podría ser contraproducente también, ¿no? Podría ser contraproducente también porque López Aliaga es un candidato que ha estado a la extrema derecha y tal vez un votante un poco más centrista que podría pensar que Keiko Fujimori es un mal menor se vea repelido por la figura de López Aliaga. Pero, digamos, no es sorpresa tampoco que el señor López Aliaga haya tomado una decisión tan rápida. Lo que a mí me llama la atención es que esos tres candidatos, Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, todos representan opciones iliberales. O sea, desde la derecha o desde la izquierda, son opciones que los tres se han manifestado en algún momento con la posibilidad de denunciar el Pacto de San José, ¿no? Sí, claro. Han hablado de que la división de poderes debería ser de alguna manera doblegada. Se han quejado agriamente y sin sustento de que los medios de comunicación están en su contra. Todo eso es un discurso iliberal, ¿no? Antipluralista.
Señor Zabaleta, usted dice que hay amenaza a la democracia por parte de ambos candidatos y para eso propone que se forjen consensos mínimos, compromisos mínimos. ¿En torno a qué puntos serían esos compromisos que usted preconiza? Bueno, yo diría que el punto esencial sería el respeto de la división de poderes y el respeto a la estabilidad democrática. Creo que Alberto Vergara ha sido la persona que lo ha dicho de manera más fácil, ¿no? El compromiso de no mataré ni no desolveré. Ese me parece el compromiso esencial. Ahora, ese compromiso esencial es el compromiso base. En ese compromiso hemos estado durante los últimos 15 años. Eso ha cambiado en los últimos 5, ¿no? Durante 15 años el Perú tuvo estabilidad democrática y lo perdió en los últimos 5 años. Ese sería el compromiso base. Ahora, podemos ir más allá. Lo esperable sería que la élite política pueda ir más allá. Yo me siento un poco corto de poder decir qué es lo que se debería hacer, pero una de las, al menos desde mi punto de vista muy particular, es poder pensar otra relación entre el Estado, la sociedad y, si se quiere, el mercado, ¿no? Teniendo en cuenta que la estabilidad macroeconómica es fundamental para el desarrollo, también es importante tener en cuenta que en las democracias más avanzadas también se están cuestionando algunos pilares del desarrollo de los 80 y de los 90, ¿no? Y se puede establecer un proceso de diálogo para generar un modelo de desarrollo que sea más equitativo. Creo que la pandemia ha sido un ejemplo claro de que no es suficiente, es necesario, pero no suficiente crecer a grandes tasas, sino también hacer que la democracia sea un parte de la redistribución y sea más equitativa para todos los ciudadanos. Porque lo que se ha agudizado son las desigualdades, y eso es lo que se ha puesto en evidencia precisamente en una situación de crisis extrema como la pandemia, ¿no? Efectivamente, y estamos en una calamidad nacional, ¿no? Hemos perdido más de 100.000 peruanos. Este mes ha sido el mes más catastrófico de la pandemia desde su inicio hace más de un año. Entonces, ¿qué sacamos de esto? Además, ¿qué sacamos de esto en el año del bicentenario de la independencia del Perú? Sí. Yo creo que esa reflexión está ausente y es lamentable que finalmente terminemos peleándonos entre antifujimoristas y anticomunistas, cuando en realidad, hablando de eso, no estamos hablando de qué se requiere. ¿Qué hacemos para resolver lo indispensable, lo urgente, lo trascendente además? Muy bien, muchísimas gracias a Mauricio Zabaleta por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Hasta cualquier momento. Vamos a una pausa, titulares, y regresamos.